Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de JavaScript desde cero, donde estamos viendo cómo podemos crear clases en JavaScript, donde en la clase podemos crear un método constructor y pasar parámetros a ese método constructor y poder crear propiedades y poder utilizar los datos que le pasemos a la clase por medio del método constructor, inicializar esas propiedades y utilizar esas propiedades en la clase, donde podemos también crear métodos. Podemos crear un método y podemos crear los siguientes métodos set y método get. Muy bien, y este método set y este método get, en el momento que nosotros invoquemos a estos métodos, se invocan como propiedades. Bien, ahora en este video lo que haremos será hacer un ejemplo básico de la herencia de clases. Muy bien, donde vamos a heredar de una clase principal o de una clase padre. Para esto vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta JS y a este archivo lo llamaré data.js. Muy bien, ahora dentro de este archivo vamos a colocar o vamos a crear la clase. A esta clase lo llamaré tal como se llama el archivo. Ahora vamos a crearle el método constructor. Muy bien. Tiene el siguiente método constructor, pero lo que haré dentro de los paréntesis de este método constructor será hacer lo siguiente. Vamos a pasarle los siguientes parámetros. Muy bien. Y vamos a crear las propiedades, las siguientes propiedades. Muy bien, ahora lo que haré también será cortar estos métodos y los voy a pegar en la clase principal, ya que esta clase data será nuestra clase principal o nuestra clase padre. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente clase, person. Ya esto no lo necesitamos. Ahora, para poder heredar de la clase data o poder extender de esta clase, vamos a colocar la siguiente palabra después del nombre de la clase person. Vamos a colocar la palabra extends. Muy bien, y con esta palabra estamos indicando que vamos a extender o vamos a heredar de una clase, que en este caso vamos a utilizar como clase base o como clase padre la clase llamada data. Muy bien, y de esta forma estamos heredando o estamos extendiendo de la clase llamada data. Y esto significa que si estamos heredando o estamos extendiendo de la clase data, podremos utilizar todos los métodos o todas las propiedades que estén en la clase data, que en este caso son los siguientes métodos, y podremos también invocar a las siguientes propiedades name, id y age. Muy bien, porque ahora la clase person está heredando de la clase data y esta clase data se ha convertido en una clase padre o en una clase base. Muy bien, ahora a la clase person le estamos pasando en el método constructor los siguientes parámetros, pero también los mismos parámetros los está recibiendo la clase data. Pueden observar que está recibiendo los mismos parámetros. Ahora, ¿cómo le vamos a pasar los parámetros o los datos que le pasemos al método constructor de la clase person al método constructor de la clase padre, que en este caso la clase padre es la clase data? Bien, para esto tenemos que colocar ahora la siguiente palabra super. Muy bien, hay que abrir paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los siguientes parámetros. Esto significa que los datos que vengan por estos parámetros se los vamos a pasar a la clase padre, que en este caso es la clase data, ya que la palabra super representa al método constructor de la clase principal, que en este caso es de la clase data. Es como si nosotros estemos invocando al método constructor de la clase data utilizando la palabra super, porque la palabra super representa al método constructor de la clase principal o de la clase que nosotros estemos heredando. Ahora,
pasemos al archivo app de tipo JS. Ahora, como la clase person está heredando de la clase data, ahora en la clase data se encuentra el método y se encuentra la propiedad setData y la propiedad getData. Pero como ahora la clase person hereda de la clase data, podemos invocar a este método y a sus propiedades que están en la clase data. Bien, podemos colocar el objeto person punto. Como pueden observar, podemos invocar también a la propiedad age, getData, id, name y el método y la propiedad setData. Muy bien, propiedades y métodos que están en la clase data. Si pasamos a la clase person, pueden observar que en la clase person no tenemos ninguna propiedad y no tenemos ningún método, pero sí tenemos estas propiedades en la clase data. Pero ahora la clase person está extendiendo de la clase data o está heredando de la clase data. Esto significa que la clase data se ha convertido en una clase padre y la clase person se ha convertido en una clase hija o en una subclase, y esta subclase puede obtener las propiedades y los métodos de la clase padre o de la clase principal. Ahora tenemos que pasar al archivo index y tenemos que hacer la referencia de ese archivo que hemos creado, del archivo data de tipo JS. Muy bien, ahora pasemos a nuestro navegador. Bien, como pueden observar, tengo la siguiente información antes de que hiciéramos la herencia de clase, pero si actualizo, correcto, me mantiene esa información. Pueden observar que este mensaje me lo está mostrando la clase data. Como pueden observar, tenemos el archivo data. Si seleccionamos este enlace, nos va a redireccionar hacia el método y hacia nuestro mensaje que estamos mostrando por consola, mensaje que está en la clase data y que lo está ejecutando el siguiente método. Esto significa que nuestra herencia está funcionando correctamente y podemos invocar a esos métodos y a las propiedades que están en la clase principal o en la clase padre de donde estamos heredando utilizando la clase person. Bien. Ahora, también en JavaScript podemos crear métodos estáticos. Si pasamos a la clase data, tenemos el siguiente método. Este método lo puedo convertir en un método estático, colocando la siguiente palabra static. Y de esta forma he convertido a este método en un método estático. Pero ahora, como este método es un método estático, no podemos obtener la siguiente información que tenemos en las siguientes propiedades. Bien, si pasamos a nuestro navegador y actualizamos, como pueden observar, tenemos el siguiente error. Muy bien, porque ahora hemos convertido a ese método en un método estático, y por lo tanto, si es un método estático, ya no necesita ser invocado con un objeto de la instancia de una clase. Pasemos al archivo app. Ahora, en vez de este objeto de la instancia de la clase de person, podemos directamente colocar el nombre de la clase person. Muy bien, ahora pasemos a nuestro navegador, actualicemos, correcto, ya me está mostrando el siguiente mensaje, pero me está mostrando que tenemos datos indefinidos en el mensaje que me está mostrando por consola. Vamos a eliminar este código. Ahora que ya nuestro método setData ya es un método estático, lo que haremos será pasarle los siguientes datos. Pasemos a la clase data
y haremos que reciba los siguientes parámetros. Vamos a eliminar la palabra this. Pasemos al navegador, actualicemos. Correcto. Como pueden observar, tenemos ahora el siguiente mensaje que me está mostrando el método cData que tenemos en la clase data. Correcto. Muy bien, y de esta forma ya hemos visto un ejemplo básico de cómo podemos heredar de una clase utilizando la siguiente palabra, la palabra extends, que significa extender, y en este caso estamos extendiendo de la clase data, que ahora la clase data es una clase principal, y para poder pasarle los datos al método constructor de la clase principal de la clase data, utilizamos la palabra super que hace referencia al método constructor de la clase data. Si colocan el puntero sobre la palabra super, pueden visualizar que nos muestra el constructor de la clase data y que recibe los siguientes parámetros. Bien, ya que la palabra super hace referencia al método constructor de la clase de donde estamos heredando, que en este caso es de la clase data, y de esta forma le hemos pasado esa información a la clase data, información que también le estamos pasando a la clase person desde el archivo app de tipo VAS. Y también hemos visto cómo crear un método estático que se puede invocar sin necesidad de un objeto de la clase data. Podemos simplemente colocar el nombre de la clase data, o podemos también utilizar en este caso el nombre de la clase person, porque la clase person está heredando de la clase data y la clase person puede invocar a este método llamado cData, como en el ejemplo que tenemos en el siguiente archivo, donde hemos colocado el nombre de la clase person y poder invocar al método cData. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video de este curso de JavaScript desde cero, y que Dios les bendiga.